Con respecto, dice que está grabando, perfecto, gracias. Con respecto a mis seminarios, vimos la opinión de Freud con respecto a la cuestión del arte y la unión del arte con el psicoanálisis. Voy a llegar tarde. Tengo que hacer Posteriormente, una cosilla. Sí. trabajamos con la opinión de Lacan, algunos conceptos de lo que Lacan nos ha compartido y transmitido al respecto del arte y la relación con el psicoanálisis. Y ahora nos toca revisar a algunos autores contemporáneos como Néstor Brownstein, como Daniel Gerber, que veo aquí que tienes un cartel también de un seminario de nuestro maestro, el doctor Daniel Gerber, gente como también tenemos allá, porque se me fueron los nombres de los que tenemos todos previstos acá, pero autores que son contemporáneos y que han Eli Morales. hablado. ¿Quién, perdón? Mariana. Eli Morales. Eli Morales, por ejemplo, por supuesto también, entre otros importantes psicoanalistas contemporáneos de habla castellana. Entonces vamos a traer a cuento varios de sus trabajos y, claro, la opinión personal de un servidor para quienes estén en esas 8 sesiones a partir del 30 de agosto. Estamos encantados de recibirles para continuar nuestros seminarios de psicoanálisis del arte. Perfecto, doctor. Y ahorita, bueno, de hecho, también les vamos a compartir nuestras redes porque ahí estamos subiendo videos de lo que trataron los antiguos seminarios y más o menos para que se den cuenta de los contenidos, ¿no? Y cómo se han ido conformando. Y la verdad es que está muy interesante tener esta mirada del arte desde otra perspectiva. Y nos gusta mucho tener no solo a psicoanalistas o psicólogos, sino también a gente que se dedica pues, a esto, a la creación artística, porque nos da también un panorama muy interesante o una lectura diferente. Entonces es como más completo todo esto, ¿no? Y bueno, el otro seminario que tenemos se llama Envidia y Celos por el doctor Daniel Gerber, y aquí es ver estas dos pasiones, cómo están presentes tanto en la vida sexual del sujeto como amorosa, y que son dos pasiones que están inherentes en el ser humano desde su infancia. Entonces, cualquier cosa, bueno, ahí están los horarios, tienen también ahí el mail por si quieren algún informe, la página de internet donde tenemos los currículums de nuestros seminaristas y más información sobre el proyecto y el número. Bueno, pasando a esto, ahora sí, también les pedimos que si tienen algún comentario o alguna duda mientras está el evento, también pueden levantar la mano, ponerlo en el chat como prefieran, porque el chiste de estos eventos es hacerlo interactivo. Bueno, pues pasamos a la película de Anticristo, ¿no? No sé qué sintieron cuando vieron esta película. Yo, la verdad, después de terminar de verla, me quedé con una sensación de mucha perplejidad. Es una película que no sabes, bueno, yo creo que no sabes de lo que va. Te va sorprendiendo como a cada paso y al último da como un giro como imprevisto. A mí me gustó mucho la cuestión de la fotografía. Ahorita me gustaría mucho oír a Emilio también, porque a mí se me hacía en algunas escenas que estaba como hasta pintado, ¿no? Parecía en algunas como en representaciones donde la personaje principal iba caminando hacia el puente, ¿no?
Y la escena del principio también me pareció como muy bella. Y todo este caminar de los personajes y la narrativa también va siendo como un entretejido como también muy, muy interesante y muy simbólico, y también como mucha perversidad también, no sé, doctor, en cuanto también al papel que juega como el esposo, en ser como este terapeuta, ¿no? De su mujer, ¿no? No sé, Joaquín, ¿qué nos puedas decir de esta película? ¿Qué te gustó? ¿Por qué es como tan significativa para ti? ¿Por qué nos la recomendó? Ok, bueno, hola a todos. Pues bueno, justo empezaré con esta pregunta que hizo Mariana de qué sintieron cuando vieron la película. Y esta película en particular me ocurrió una cosa que la vi hace mucho, ¿no? Que salió en el 2009, según yo, una cosa así. No me acuerdo bien, pero creo que sí, algo así. Bueno, sí, 2009. Cuando salió, la vi y la persona con la que la vi me dijo, ¿qué te pareció? Y o sea, mi respuesta fue, no sé. O sea, en el momento en que terminó la película, yo no sabía realmente si me había gustado o no me había gustado, si me había molestado algo, si algo me había encantado. No sabía qué era, pero sabía que a los 10 minutos estaba hablando de ella, a la media hora seguía hablando de cosas de ella, a la hora seguía hablando de cosas de ella, en la noche seguía hablando, al día siguiente y pasó 30 días y yo seguía hablando de la película, ¿no? Y dije, no hay otra forma, sino que esta película me movió. O sea, algo causó en mí que realmente me interesó mucho. Y bueno, obviamente, esa es como la primera sensación, ¿no? Digamos, esta primeridad que diría Pierce. Y es algo que me gustó mucho. Obviamente te va encantando la forma narrativa, la fotografía, la dirección que va llevando, pero hay algo más de fondo en esta película. Hablemos de un director primero. Igual algunos ya estuvieron la vez pasada cuando hablamos de Lars von Trier y hablamos de Melancolía. Pero bueno, es un director danés que propuso todo un cambio en el cine con el Dogma 95, que en esta película no tiene el Dogma 95, pero curiosamente tiene varios detalles que ya había llevado en películas como Breaking the Waves. Yo creo que principalmente Breaking the Waves tiene como algo de este estilo. Y que tiene el mismo fotógrafo, Anthony Don Madro, que es el fotógrafo de la primera película del Dogma, ¿no? De Celebration. Entonces, bueno, Festen o Celebration, ¿no? De Thomas Wittenberg. Pero en este caso, la fotografía, pues es un video, o sea, es también grabada no en celuloide, sino digital, cine digital, pero obviamente la calidad es buenísima, ¿no? Y ya no es como nada más ese movimiento por mover, sino que el mismo lenguaje va adentrándonos en los personajes. Al final tenemos una historia que puede terminar siendo una historia en parte de terror, en parte un thriller psicológico, en parte muchas cosas, pero creo que más allá de todo eso entramos en la psique de nuestros personajes y en la transformación que tienen a partir de varias cosas. Te lo pone en alguna parte con algún rito, ¿no? Te da algunas nociones de algunas cosas rituales que hay por ahí, te pone en otros puntos la representación de una mujer que en parte te hace ver como que es la culpable de alguna de las situaciones, y eso se vuelve como un conflicto cuando lo estamos hablando. También me ha tocado en clases que esto se abre un debate enorme, como cuando se habla de We Need to Talk About Kevin, ¿no? O sea, este rol femenino en la película, que aparte es fuertísimo, y o sea, no pudo haber sido interpretado por alguien mejor, ¿no? Si queremos alguien trastornada también en el cine como Charlotte Gainsbourg, que si bien no sé si la recuerden desde donde empezó a ser actriz, que es desde una película con su papá,
que se llamaba, bueno, su papá es Serge Gainsbourg, este cantante también muy controversial, francés, alcoholiquísimo, ¿no? Y que la película donde sale ella debutando, sale con su papá, que él la dirige, él actúa y se llama Lemon Incest. O sea, está como fuerte el asunto. Pero bueno, en esta película, Charlotte Gainsbourg, o sea, toda la película cae sobre Charlotte y sobre William Dafoe. Y en eso que hablas, Mariana, de tener como este papel de William Dafoe, que es tanto esposo como psiquiatra al mismo tiempo, está bien interesante. Si me das chance de compartir tantito pantalla, les puedo mostrar una cosa. La busco aquí rápido. Anticristo, aquí está. A ver, que la abra. Aquí está. Muy bien, ¿sí se ve? Ok, pasando la primera escena, bueno, la primera secuencia, que es toda la parte en cámara lenta. Entramos con esta escena de aquí. Hay una cosa en cine que se llama la ley de los ejes. La ley de los ejes o los ejes de acción te dan una línea imaginaria entre dos personas que se crea como un semicírculo de 180 grados, donde la cámara puede estar colocada en cualquier parte de ese semicírculo y la noción del espectador siempre va a ser que nuestro personaje 1, digamos, está siempre a la izquierda y nuestro personaje 2 a la derecha. Y eso hace que tengamos una conversación y que sepas dónde está tu personaje. Si el personaje 1 de repente está viendo a la derecha y en la siguiente toma está viendo a la izquierda, a veces la mente del espectador se confunde un poco, ¿no? Algo así nos pasa, por ejemplo, con Gollum en El Señor de los Anillos, que es Gollum viendo para un lado y Sméagol viendo para el otro. Y entonces Peter Jackson hace que sean dos personajes cuando nada más estás viendo a uno hablando. Algo así hace aquí la von Trier. Chequen esto. ¿Sí se escucha? No, Joaquín. Le tienes que poner ahí de compartir sonido. A ver. ¿Dónde? En arriba, donde dice View Options. Pones Share Sound. No me sale. Sí. Ah, ya, aquí está. Ya. A ver. ¿Ahí? Today's Tuesday. Ok, le regreso tantito. Veamos esta escena. Hey, how are you? Didn't we just talk about that? That was yesterday. Today's Tuesday. So I've been here long. A month. Ok. Aquí lo vemos y siempre vemos a William Dafoe del lado izquierdo y a Charlotte Gainsbourg del lado derecho. La siguiente vez que aparece, ocurre esto de aquí. Dr. Wayne says you want me back home. You couldn't leave it, could you? You had to meddle. This place leads nowhere. On the contrary. Grief. It's not a disease. It's a natural, healthy reaction. You can't just remove it. You mustn't. Wayne knows you're a therapist. He says you shouldn't treat your own family. In principle, I agree, but you're just so much smarter, aren't you? I love you. Nothing hurts more than to see the one that you love
subjected to mistakes and wrongs. Okay. De aquí desde la forma, eso es lo que me interesa. Vean cómo William Dafoe de repente está viendo a la izquierda y luego está viendo a la derecha. Pero es que de un lado está actuado como el esposo y del otro lado tiene la personalidad del psiquiatra, ¿no? O sea, está tomando los dos roles en una sola persona. Y esto mismo va a estar oculto, o no oculto, sino dado en un lenguaje cinematográfico durante toda la película. Por eso esta película tiene un lenguaje muy, muy, muy refinado que tiene muchas cosas que no encontramos a primera lectura, pero que quedan en nuestro inconsciente. Más adelante, cuando lo volvemos a ver, cuando empezamos a analizar, encontramos que ya dentro de la película hay un montonal de cosas que te van como dando pistas de todo lo que va a tener estos dos personajes, porque la película se basa en dos personajes, ¿no? Bueno, hasta ahí algo como esta pequeña intro sobre la peli, seguimos dialogando. Emilio, ¿gustas decir algo? ¿Qué te hizo sentir? ¿Cómo viste las escenas como de estas de cámara lenta? Sí. Primero, pues también voy a empezar con el que me hizo sentir. Creo que esa es de las cosas más importantes que se tienen que hablar cuando se ve una obra, una película, un libro, lo que sea. Esta película también me puso muy incómodo. O sea, me hizo sentir como una sensación de extrañeza muy rara. Algo que me llamó mucho la atención de esta película es que siento que el nombre de El Anticristo ya te condiciona a esperar una película de terror, muy enfocada a lo religioso, a lo teológico, y me encanta que cuando la ves, pues no es tanto así, sino que tiene un enfoque ligeramente distinto. Sobre las primeras escenas, por ejemplo, tenemos la primera escena que es la que está en blanco y negro, que es pues todo el detonante de la trama sobre los papás teniendo relaciones y pues el hijo cayendo por la ventana. Como ya dijo Joaquín, esta película tiene detalles que no alcanzas a ver la primera vez que lo ves, pero cuando la ves una segunda vez, encuentras cosas que dices, no manches, no me di cuenta. Una de ellas es que, por ejemplo, bueno, aquí no tengo la película, pero en esta escena de blanco y negro, cuando el hijo se baja de su cuna, se alcanzan a ver sus zapatos, y el detalle más curioso de esto es que los zapatos ya están al revés. Desde el inicio ya te estaban diciendo que algo no estaba bien. Otra cosa que pasa en esta escena es que, bueno, al final de la película te enteras de que la mamá sí vio cómo su hijo se tiró por la ventana, pero no hizo nada al respecto. Cuando la vuelves a ver por segunda vez y miras a la mamá más que al hijo, te das cuenta de que en efecto sí lo vio. Hay pequeños detalles que no se alcanzan a ver, porque los planos, el primer plano, el segundo plano y todo esto están muy bien cuidados, para cuando la ves una primera vez, una segunda vez y hasta una tercera, una cuarta. Ya por último, algo a destacar, sobre estas primeras escenas antes de ir al bosque, y entre ellas está esta, la del hospital, es que la paleta de colores siempre tiende a colores, muy lúgubres y que tienden al azul. Primero que nada, o sea, siento que lo del azul es muy obvio, que es sirve para reflejar estas emociones de la tristeza, melancolía, pena. Pero siempre está presente por ejemplo, en la habitación del hospital, tiene unos tonos ligeramente azules. También la primera vez que la mujer tira sus medicamentos y se pone a llorar, la manta con la que su esposo la arropa para consolarla también es de color azul. El color azul es predominante en las primeras escenas. Y también algo que me di cuenta, y no sé si tú, Mariana, podrías explicarme más o menos por qué, porque la verdad yo no lo entendí muy bien, es que cada vez que William Dafoe le está dando como esta terapia a su esposa, la composición se empieza a volver más inestable, la cámara empieza a temblar más, y una de las cosas que noté es que también la iluminación tiende a posicionar al hombre como una silueta negra.
y a la mujer sí se le alcanza a ver el rostro, alcanza a ver quién es y todo eso, pero al hombre siempre se le ve como una figura negra. No sé si podrías aclararnos más o menos por qué, o por qué crees que podría ser. Doctor. Ya abrimos el micrófono. Sí, con gusto, Mariana. Sí, hay algo que atraviesa toda la película. ¿Perdón? ¿Sí se escucha? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Sí, hay cosas que atraviesan toda la película, que es fundamental, y es el problema del abuso. ¿Mm? El problema del abuso que está en principio en la pareja. Ese asunto donde él, como terapeuta, está abusando de la transferencia de su mujer. Probablemente podemos deducir, le conoció en el consultorio. ¿Mm? Y él nunca se bajó de ese lugar de terapeuta y está constantemente dándole órdenes. Ella al principio, cuando ha sucedido y desde el momento después de la muerte del hijo, dice, me duele, fue mi culpa. La culpa atraviesa toda la película, todo el proceso y es lo que va a desencadenar la tragedia. Estamos hablando de un evento trágico. Y lo curioso es que ella dice cuando está toda deprimida en el hospital, me quiero morir. Y todavía él, haciendo un abuso de autoridad, dice, no voy a dejarte hacerlo. Es decir, como si fuera una orden, y constantemente durante toda la película está dando órdenes a ella, y por supuesto que ella no escapa a la cuestión del abuso. Esa cuestión, aunque ella quiere decir que no vio la cuestión de los zapatos o no se dio cuenta, era algo constante. Y aparece en la película el momento en que el niño llora porque sabe que le está poniendo los zapatos al revés como una necesidad de llevarlo a un castigo, a que sufra un martirio, que sufra algo como lo que puede haber en la cuestión del pensamiento católico cristiano. Hay que martirizarse, hay que castigarse en forma continua con respecto a las cuestiones de la culpa. Entonces, en forma constante está presente el abuso y todo el tiempo ella está bajo transferencia, se quiere revelar, se revela y cuando se revela aparece su violencia, ¿no? Y aparece la cuestión del mal. Y eso en función, creo que es muy atinado el nombre de anticristo, porque el concepto de anticristo en la Biblia tiene que ver con la alegoría del mal. No es que precisamente represente a una persona en particular o el diablo y demás. Y aquí aparece toda esta alegoría del mal en todo el proceso y la discusión sobre el tema del mal también. Entonces es interesantísimo cómo va sucediendo y son los elementos que están acá. Y quiero destacar lo que dijiste, Mariana, al principio, en el sentido de lo perverso, que todo esto que se está desarrollando acá, que es precisamente el goce sadomasoquista. Y están jugando uno y otro constantemente y por supuesto que lo hacen con el hijo. El haber dejado la puerta abierta o la puerta que se pudiera abrir, el niño pudiera aventar la puerta, es un abuso también, un abuso sadomasoquista que lleva de alguna manera la fantasía de ser visto por alguien. Hay algo de exhibicionismo ahí definitivamente perverso, de un juego perverso y es un abuso contra el niño, esa exhibición de orden sexual. Los hijos no queremos saber de la sexualidad de los padres. Nos resulta violenta, nos resulta una agresión. Entonces, un niño menos. El niño es llevado, a fin de cuentas, al pasaje al acto en función de ese abuso. Y para no abusar de la palabra, lo dejo aquí de momento. Tengo una pregunta para ustedes. Bueno, según yo, y así fue, creo que la protagonista nunca se le dice el nombre, ¿no? O sea, no tiene un nombre. Y el esposo sí tiene un nombre, ¿no? Él se llama Nick.
Entonces, siento que desde ahí hay como una pérdida de identidad en ella, y ahorita que decían, como en este cambio, por ejemplo, Joaquín, de este lenguaje cinematográfico en las posiciones, ¿no? Cómo se van como cambiando, o por ejemplo Emilio, en cuanto a los colores que va retomando fuerza, otros colores como en la segunda parte de la película, y ahorita el doctor, que también con la narrativa, cómo va también cambiando la función de control entre los dos personajes, ¿no? ¿Nos pueden explicar un poquito de eso? En como cambio de rol, cómo ustedes lo empezaron a ver, o a partir de qué escena fue como algo muy, déjame, se oye mucho ruido. Cómo a partir de eso se vio como ese, pues sí, como factor desencadenante que empezó a hacer este cambio. No sé si me entendí con mi pregunta. Sí, tú dices los cambios en la narrativa, ¿no? O sea, cómo van evolucionando los personajes, cómo va transformándose. De hecho, creo que algo marcado es entre los actos, ¿no? O sea, cómo vamos una vez más mostrando esos distintos actos que nos van como cada vez dando más hacia esta parte como más caótica. La cámara, lo que decía Emilio, de que en algunos momentos cuando o sea, que la cámara se movía bastante, pero en los momentos donde estábamos enfocados hacia él, por ejemplo, yo siento que toda la película tenemos la cámara como así como, mira, como se está moviendo la de Mariana. Este, siento que todo el rato tenemos la cámara así un poquito inestable, porque estamos aparte dentro de este como modo de estar ahí. O sea, toda la primera parte tenemos una narrativa muy distinta a la siguiente. La siguiente, la cámara ya es un elemento más que está activo dentro de la película, ¿no? O sea, ya no es lo bonito nada más, sino es también esa parte, lo que decía Ignacio, sobre estar observando, no nada más el personaje, sino nosotros también como espectador, estar dentro de esta misma película. Entonces, creo que eso toma un rol bastante importante. Ahorita me voy a otro temita que quiero como comentar, pero si quieren, alguien más opinar sobre esto. Ok, a ver si quieren yo. Es sobre la evolución, o bueno, desarrollo de los personajes. Yo, una de las cosas que sentí, o mi interpretación sobre esto, fue que, me daba impresión de que todo lo que sucede en la película es real hasta el momento en el que viajan al bosque. En el momento en el que llegan al bosque que se llama el Jardín del Edén, que estoy seguro que también tiene cierto simbolismo teológico, creo que no es real, y hay como ciertas indicaciones de que no lo es, como que algo muy curioso que pasaba, y esto solo pasa en el bosque, es que a veces están, no sé, los personajes en un paisaje, pero de repente a los costados como que la realidad se empieza a doblar, como que lo que estamos viendo se deforma, como si estuviéramos drogados nosotros. Este, Está eso, está lo de que se encuentra el protagonista con los tres mendigos, y son cosas como muy reales. Eh, Aquí a lo mejor ya empiezo yo a dar más mi interpretación, es que eh, siento que este viaje hacia el bosque es como un viaje que toman los dos hacia ¿cómo llamarlo? Es un viaje hacia la mente de
hacia el potencial del caos que existe en todas las personas, el bosque. ¿Por qué siento que escogieron un bosque? Porque un bosque es la naturaleza, es caótico por sí mismo, puede llegar a ser hasta maligno, como se muestra, como por ejemplo en la escena en la que cae un pájaro bebé y se lo están comiendo unas hormigas, luego llega un águila y se lo empieza a comer también. Siento que más o menos va por ahí. Y retomando otra vez lo que dije anteriormente sobre la paleta de colores, es que si bien antes era como tonos lúgubres, azules, a partir de que van al bosque, una de las cosas que encontré o que más me llamaron la atención es que cuando están yendo, el esposo le pide a su mujer como, quiero que camines, te recuestes y te fundas en el verde del pasto. Eso me llamó mucho la atención, lo del verde, porque según la rueda de las emociones, que es básicamente una guía de cómo podemos usar el color para evocar ciertas emociones en un receptor, en un público. Esto se usa para el cine, para el diseño gráfico, para la ilustración. El verde es usado, y más específicamente estas tonalidades del verde del bosque, es más usado para emociones como el terror, el miedo, la incomodidad. Y esto va muy de la mano con cómo percibe la mujer al bosque. Más o menos eso es lo que tengo que decir por ahora. No sé si quieran continuar. Gracias, Emilio. Doctor. Aquí. Sí, es importantísimo lo que están abordando en ese momento porque también estamos hablando de la naturaleza humana. ¿Qué pasa de la cuestión de la naturaleza humana desde el punto de vista psicoanalítico y lo que nos demuestra la literatura universal? Sí, hay algo que tiene que ver entre la posibilidad de la construcción y la destrucción. Y están constantemente jugando a construir y también destruir en todo este proceso. Y quisiera plantear aquí la cuestión de la pulsión sexual. La pulsión sexual podría decirse desde lo más bello, podríamos hablar con respecto al placer, al asunto del amor, al asunto de la sexualidad y el desarrollo de este placer sexual, etcétera, pero también tiene que ver con la agresión. Hay algo de la pulsión de la sexualidad unido totalmente a la cuestión agresiva, en la que constantemente están, incluso desde la primera escena, en el juego del dominio del uno al otro, el dominio de un cuerpo contra el otro. Hay un juego de poder, hay un juego de sometimiento, hay un juego de posibilidades para el logro del placer y llevar eso a fin de cuentas hasta el éxtasis. Pero se habla, lo que acaban de mencionar los compañeros, con respecto a la cuestión del caos. Además, esa cuestión que tiene que ver con el caos, fíjense ustedes, cómo se va desarrollando a través de todo el proceso. Esa exaltación de lo sexual por parte de la pareja mete al niño de alguna manera en la estupefacción. No sabe qué hacer, no sabe hacia dónde va. Ya no distingue ni el frío ni el calor, si tiene que huir incluso del frío natural del invierno y de la nieve, lo cual lo lleva a lo que se llama en psicoanálisis el pasaje al acto. Aquí ya la conciencia no funciona. Quedó el pensamiento del sujeto totalmente en caos y con la necesidad de organizarse y la necesidad de un acto que ya es impulsivo, que ya ni siquiera puede ser controlado por el pensamiento ni por la imaginación. Y después de eso, la película se va desarrollando al máximo hasta el paroxismo, hasta la exaltación, como se mencionan los tres mendigos, el dolor, la desesperación y el sufrimiento. Esto es el goce. Creo que es la película que demuestra todo el proceso con respecto a cómo es el goce
concebido por el psicoanálisis. Cómo esta unión de placer puede llevar a la agresión y además, en lugar de pulsión de vida, convertirse en pulsión de muerte, más allá del principio del placer. Y entonces está en juego todo este caos que provoca esa posibilidad de la exaltación, esa posibilidad de este juego que se desborda y recae en el hijo y después en la culpabilidad de los padres, aunque él parece ignorar su culpa, está intentando también, de algún modo, curarla al curar a su mujer, al intentar curar a su mujer desde ese lugar de dominio, desde ese lugar, como si fuera el padre, desde ese lugar donde tiene que darle un mandato para que ella respire. Ven, confía en mí. Yo te voy a enseñar a respirar como si ella no hubiera respirado desde el nacimiento, ¿no? Desde el primer aliento. Y lo curioso es que ella dice, la naturaleza es la iglesia del demonio. La naturaleza misma tiene ese potencial de destrucción y lo observa en ese potencial de destrucción y él le hace ver también, eso también está en lo interno, no nomás en lo externo. Entonces, esa capacidad destructiva de la pulsión de muerte está puesta siempre en juego, aun cuando aparecen los momentos de placer, que después van a ser totalmente sadomasoquistas. Justo la otra parte de lo que yo quería abordar era justo eso, ¿no? O sea, creo que el concepto transversal de toda la película, también muy importante, aparte del abuso, era el sexo, ¿no? La sexualidad. Y es un rol importantísimo porque hay una culpabilidad de ella, o sea, es también, o sea, así como vemos una dualidad en el personaje de él, una siendo el esposo y otro siendo el psicoanalista, pero siempre con un punto de control, como de yo voy a solucionar las cosas y todo va a estar bien. En ella hay también una dualidad, una parte que sigue queriendo tener esta parte de madre y otra donde quiere deslindarse de todo eso, pero sí, pero hay una culpa que la corroe. Y eso está muy marcado todo el tiempo en la película. Y esa culpabilidad está atravesada por el sexo. Aparece desde el inicio cuando vemos que ellos están teniendo relaciones y vemos al hijo caer, y luego sigue esta culpabilidad donde va explorándose cada vez más, a tal grado donde llegamos a estas escenas donde ella está masturbándose en la naturaleza, o llega el punto donde le termina golpeando, ¿sí?, a él, y termina, aún así, siguen teniendo relaciones y él termina eyaculando sangre, y ella en esta desesperación de saber que como esta parte animal del ser humano con esta sexualidad es como la única cosa de quitarse ese mal es cortarse el clítoris, ¿no? Arrancar el sexo de tajo, que es lo que lleva a todo ello. Entonces, toda la película atraviesa este concepto y es algo que puede tener un montonal de lecturas. O sea, por más que se ve la película, sigue estando ahí esa parte muy, muy latente. Y hay un discurso sobre esa fuerza, sobre esa brutalidad animal en el sexo en esta película. Justo yo les iba a preguntar, por ejemplo, esto de que ella está haciendo su tesis, ¿no? Sobre esta investigación sobre los feminicidios y cómo esto se puede como integrar con toda esta historia y cómo les pareció que no se viera como a la vez como cortado, no sé si me explico. Si recuerdan, bueno, los que vimos la película de Melancolía eran como dos partes, ¿no? Y se veían como estas dos historias, pero a la vez como que se conjugaban en una, ¿no? Y pareciera como si esta historia como que podría hacer lo mismo, como tener como esta parte y luego pasa un poco de la tesis y empieza con esto de los feminicidios y termina con estas mujeres que van caminando con él, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se pudo integrar a lo largo de la historia para que fuera como armónico? ¿Alguien? ¿O sigo hablando?
Ok. Creo que más que otra cosa es algo discursivo, ¿no? Es como, vamos, a una cosa. Siempre han tachado a Lars von Trier como por un punto de ha tenido una etiqueta misógina, Lars von Trier, pero creo que al final todas las películas, sus personajes son femeninos, ¿no? O sea, es de los directores que creo que más tiene un desarrollo sobre personajes femeninos complejos realmente que llevan las películas. Y en este no es la excepción. Bueno, creo que la parte de misógino fue por un comentario de Bill York hace mucho tiempo, ¿no? En relación al proceso de trabajo. Pero creo que los personajes van de esta manera. Y creo que en esto va una parte como representativa de lo mismo que estábamos poniendo. O sea, hay como esta dualidad de todos estos personajes femeninos que ella está investigando, ¿sí? Y que son como juzgados per se. O sea, y creo que a partir de eso es todo lo que construye también el personaje de Charlotte. Bueno, hasta donde yo como que pude identificar elementos ahí. Ok, sobre esto, sobre la misoginia y tal, yo, o sea, la observación que hago es que, para empezar, aquí se está notando que, pues no, porque también Lars está retratando a un hombre que de alguna manera está abusando de su mujer. Y esto creo que embona perfectamente con la idea de que si tiene esto, al momento de ella empezaron a hacer una tesis sobre el genocidio, el feminicidio, perdón, se empieza a dar cuenta como de, bueno, no a dar cuenta, sino como empieza a introyectar todas estas ideas misóginas hacia sí mismas y entonces empieza a verse a sí misma como, es que yo soy mala y de hecho el esposo en una parte sí le pregunta como, estuviste haciendo toda una tesis sobre el mal que se le hizo a las mujeres, pero terminaste interpretando que las mujeres eran las malas. Es curioso porque en realidad la persona que podría decirse que metió esta idea en la cabeza de la mujer fue su propio esposo. Y yo siento que lo que pasó después fue que, y a lo mejor aquí ya empiezo yo a hablar más de lo que yo observé desde mi perspectiva, de diseñador gráfico. Pero lo que empecé a ver fue que ella notó como volviendo a lo mismo, esta tendencia al mal, fuera real o no, la notó dentro del jardín del Edén, que como ya había dicho yo, creo que es como una metáfora de la mente de la persona. Una vez que nota esto, pues escapa y se va con su hijo y abandona la tesis. Y entonces se vuelve un lugar que le significa miedo, que le significa terror. Pero el hecho de no haber querido mirar esta tendencia al caos, siento que fue lo que hizo que retornara en acciones como poner los zapatos al revés a su hijo y pues finalmente dejarlo morir. Este, y esto es lo que a mí me lleva como otra vez a lo que estábamos hablando sobre la culpa. Yo tengo la culpa, es mi culpa, fue mi culpa que mi hijo muriera y se empieza, un dato curioso o algo curioso que noté fue que siempre que tiene, antes de ir al bosque, cuando está en su casa, creo que como una o dos veces tiene un ataque de ansiedad. Antes de que pasen esos planos, que muestran, cómo no puede respirar bien, sus oídos, todo esto, siempre, siempre, siempre hay una imagen de la naturaleza antes, que es otra vez esto de mirar a lo malo, según ella, dentro de sí misma. Y no sé, o sea, creo que eso es otra de las cosas que noté yo. Sí, continuando con esas aportaciones de ustedes, creo que sí, pudiera haber en el director y en el realizador un sesgo de misoginia, pero por otra parte, podría ser
falso que hicieran otra cosa, porque también esto es una denuncia con respecto a la misoginia en toda la historia de la humanidad. Ahí das el recuento qué fue lo que pasó con respecto a la cuestión del siglo XVI. Se mataron a muchas mujeres y no necesariamente porque fueran malas. Es decir, no se trataba propiamente de enemigas. Tenemos aquí que aceptar en principio que en la manera en que se presenta en la película hay una presentación donde la misoginia es dialéctica. Ella se da cuenta, queriendo demostrar de dónde viene todo este fervor por matar a las mujeres, toda esta maldad que hay en los hombres como para matar a las mujeres, existe también como pulsión de muerte en ella misma, y es de lo que huye. Ha vuelto, qué símbolo tan importante. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén para nunca volver y de cualquier forma vérselas por ellos mismos en la dificultad de la naturaleza, ya sin tener todo resuelto, los animales que podrían ser nominados por ellos, etc. El hombre es expulsado a su suerte en esta difícil y agresiva naturaleza. Sí. Y en ese mismo intento de regresar a lo que podría ser esa ensoñación como pensáramos a nivel regresivo con Freud, de volver al vientre materno, darnos cuenta que incluso eso mismo sería la muerte, sería la inanición, sería la posibilidad de encontrar de nueva cuenta y de frente el asunto de la muerte. Entonces, ellos regresan aparentemente para superar el miedo y la angustia. Él está planteando el miedo como algo objetivo, cuando ella también le dice, ¿y que no puede ser que el miedo no tenga objeto? Claro que lo hay, se llama fobia. No es el miedo en sí mismo que conocemos, donde es objetivo. La fobia es subjetiva. Y entonces lo que estaba diciendo Jesús Emilio es importantísimo. Ella va teniendo una conciencia, por lo cual desarrolla todo este pánico al darse cuenta de su propia pulsión de muerte, de su propia culpa, de su propia contradicción. Entonces, regresar ahí aparentemente para curarse, que eso más es como de un terapeuta conductista. Parece el hombre más bien un terapeuta de tipo conductista, quien está abusando constantemente de ella. Y entonces, obviamente que la lleva a todas esas contradicciones y a sentir cada vez más la culpa, en lugar de que ella pudiera expresar todo lo que pasó ahí en el proceso de su investigación. No le da oportunidad. Él quiere conducirla, aparentemente, a que pierda el miedo cuando ella está hablando de la fobia. Ella está hablando de algo que la lleva y lo que llevó de su propia fobia, en todo caso, a la estupefacción a su hijo y al pasaje al acto. Y lo que los lleva a ellos también al asesinato. Esa posibilidad y donde ella aprende a través de observar a los tres mendigos del goce, esos tres factores fundamentales del goce, cuando ella los descubre, ella dice que están en las constelaciones, una serie de cosas, y que cuando ellos se juntan, alguien tiene que morir. Parece que entonces no hay escapatoria. La muerte está en forma directa en cada momento para ella, como también lo está para él cuando lo quiere negar. Entonces hay un proceso continuo hacia la pulsión de muerte. Esto que dice se me hace muy significativo porque justamente, ¿no? Ella es la que tiene miedo y mucha angustia de llegar a este jardín, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, el que va teniendo este miedo es él, ¿no? Con estas escenas, ella se va sintiendo cada vez más tranquila y él se va poniendo más ansioso, él se va poniendo, pues, como
como más así a la expectativa de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y va teniendo estas como alucinaciones o bueno, que no sabemos en la película si es real o no real, ¿no? Porque mete como esta cuestión como fantástica, ¿no? Pero ahorita que dicen esto de los tres mendigos, esto también me parece como muy interesante, el como suponer o pensar cómo fue que él eligió estos animales, cómo los fue introduciendo en la historia de poco a poco, ¿no? Los diálogos que, por ejemplo, de repente le pone al zorro, ¿no? Y creo que eso también como que está muy interesante, ¿no? No sé, esta va a ser mi última pregunta porque de verdad quiero que participen los demás, pero no sé qué les pareció esto, cómo vieron como esta introducción de estos representantes de los tres mendigos y que se ve al principio de la película en estas tres figuritas chiquitas, ¿no? Y qué simboliza para ustedes ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Creo que Hugo quiere participar. Yes. Ujú. Pues de hecho se me hizo muy interesante cómo el doctor Ignacio, bueno, de hecho las disertaciones de todos, de Emilio, de Giacomo, se complementaron. Pero partiendo de cuando el doctor Ignacio menciona una palabra muy interesante, que es la del juego. O sea, todo comienza desde una relación, un matrimonio, ya con un hijo. Y pese a las circunstancias, pese a el involucramiento de los personajes principales, cómo se exponen dentro del uno con el otro para llegar a un fin. O sea, el doctor Ignacio pues menciona así como que él corrompe, el psiquiatra corrompe como que sus principios profesionales con el fin de darle una solución a su esposa, ¿no? Pero ya más adelante, cuando dice Emilio que llegan al jardín del Edén, el psiquiatra, utilizando todos sus recursos, incluso llegando hasta el abuso, eh, él comienza a descubrir incluso las circunstancias, o más bien a su esposa, en lo más íntimo de ella. Y entre más la va conociendo, como que se va asustando más y más y más. Entonces el juego como que los orilla a los dos a quererse acabar. O sea, empezando por la mutilación, llámese como se llame el pretexto. Pudiéndose llamar como que a partir de la culpa, pero ya cuando por fin se conocen como que en su lado más oscuro de estas dos personas que no lo soportan y terminan acabándose a sí mismos, ¿no? Y este como dualismo, no sé si sea correcto el término, del hombre y la mujer, eh, que en el sentido cristiano son complementos. Y el hombre termina en su desesperación porque no logró comprender, no logró solucionar, no logró su objetivo. Y la mujer, por su pareja, se asienta en el bosque, en el pasto, y se empieza como que a conectar con la naturaleza. Ella está como que completamente conectada y este señor aún así nunca logra entender qué es lo que está pasando porque, sea por su sentido profesional, que llegó a un límite de su experiencia y
también como mencionó el doctor Ignacio, Se está que trabando, a lo ¿verdad? largo de la historia el hombre ha estado de qué. Ah, ya te destrabaste. Perdón, es que se estaba trabando. Creo que se trabó, ahora sí. Sí. Ya. Se fue. Ahí está, Hugo. ¿No me Sí, creo que escuchas? sí, ya. Ahí Bueno, no está. sé qué punto me desconectó esto, pero el punto es que el trabajo de los dos, de la pareja, simplemente llegaron a un punto en el que se pusieron a prueba y cayeron a sus límites. Y, y pues todo esto terminó en un fin horrible, ¿no? Incluso la representación de las mujeres caminando sobre la colina, que, que pues esto es un asunto de lo más común. Ya se volvió a trabar. Bueno, ahorita seguimos con Hugo, igual que nos escriba. Sí, se hace que es la cámara que hace que el internet se vuelva lento. Mientras Hugo se destraba. ¿Alguien más quiere participar o tiene un comentario, una pregunta? A mí sí me escuchan bien, ¿verdad? Buenas. ¿Sí? Me gustaría preguntar señor Hugo, perdón, al señor Ignacio, me distrae. ¿Por qué opina que los personajes en la película que no son protagonistas tengan la cara borrosa? ¿Qué se presenta así? ¿Cuál fue esa decisión? O bueno, o sea, que me da mucha curiosidad. La interpretación que yo le veo a esto, al igual que lo decía, creo que Jesús, en el sentido de que estas deformaciones también en la naturaleza, bueno, vemos que de alguna manera la fotografía digital deforma las orillas en un momento dado, pero aquí parece propositivo esas deformaciones, también en el centro, en el foco de la cámara, aparecen esas deformaciones. ¿Por qué? Y decía Jesús Emilio, en el sentido de que pudiéramos parecer como si estuviéramos drogados. Entonces, yo lo que interpreto aquí es que hay una náusea continua en toda la película. Nos impacta lo duro, lo difícil. En ese sentido, tiene una gran capacidad el director, el realizador, de meternos ahí a la angustia, de meternos a la estupefacción. Entonces, no hay otra manera, se nos borra la vista cuando sucede ese pánico, cuando sucede el ataque de angustia, el ataque de pánico. Entonces, constantemente estamos viendo esos cambios y ese juego con respecto a la cámara y esa posibilidad de deformar las orillas o el centro, como cuando nos sucede en ese momento de estupefacción en el que no vemos bien el centro, no sabemos si se nos puede, incluso se nos deforma la parte de las orillas a la hora de la vista y queremos sentar algo, porque la angustia nos invade, porque la angustia de alguna manera está segregando sustancias químicas que nos hacen ver de manera deformada la realidad. Entonces, a mí me parece que el director nos lleva de la mano a esa angustia, a este pánico, a este bochorno de la estupefacción. Muchas gracias. Muchas gracias.
Creo que también hay una parte, o sea, es que esto donde están borrosos los rostros es justo al final, en este eh, deambular de todas las mujeres sin rostro llegando. Y justo ahí nos aparece un letrero que dice dedicado a Tarkovsky, ¿no? Y sí, hay un montón, justo lo que hablábamos la vez pasada, aquí también hay un montonal de referencia justo al espejo de Tarkovsky. O sea, aunque en aquella es un retrato sobre su madre, o sea, casi toda esa película va en relación a la madre. Creo que hay muchos momentos que se reconstruyen a partir de la memoria. Y creo que esta película hace como ciertos gestos similares en esa representación. Y no digo nada más como este asunto de agarrar elementos y tratar de explicarlos, sino que en la misma película lo agradece al final, ¿no? O sea, y obviamente es así como esto no se parece en nada a Tarkovsky en ninguna de sus películas, pero había un dejo que iba dando del espejo, ¿no? Y es porque es una de las que más me gustan de él y de las más raras también. Y creo que ahí había algo por ese lado. Y creo que va mucho por lo que dice Emilio también. Toda esta representación de lo que hay alrededor de estos dos personajes, pues no sabemos qué tanto es verdadero y qué tanto no. O sea, hay todo este montón donde es una abstracción de esos dos personajes. O sea, de hecho, lo que decías, Mariana, de que él se llama Nick, ahorita estaba checando y no, también aparece él como él y ella como ella. O sea, son dos personajes sin nombre, son dos personajes que están representando un todo. O sea, no nada más a ellos, sino mucho más. Entonces, creo que es esa parte de quitarles otra personalidad a alguien más. O sea, yo siento que va por ahí la construcción. Y sí, o sea, obviamente todo lo que decía el doctor Ignacio sobre este lugar que sentimos que estamos en la náusea, que sentimos que todo lo demás es abstraído, creo que eso está en todo el lenguaje de la película. Ya claro que al final se va todavía más de lleno, ¿no? O sea, es como todavía, chequen que es una película donde no están los rostros, sus personajes acabaron. Sí es lo que siento ahí que se logra. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Carlos. Hola. También quería empezar diciendo que pues, está muy chida la conversación. Me gustó mucho la película. Y quería preguntarles de una cosa que pasa durante la película que no entendí muy bien, igual y no tenía como significado alguno que le quisiera dar el director. Pero cuando lo vi como que sí se me hizo como, pues no sé, demasiado específico, creo yo, como para no tener como algún significado, que es la parte donde, bueno, igual ya hablaron de eso y no puse suficiente atención, pero que estaba pues el esposo y despertaron después de dormir y tenía la mano afuera de la casa y tenía como estos bichos que ya no me acuerdo de cómo se llaman, pero se me hizo curioso y la verdad no supe por qué está esa parte ahí. Entonces quería así preguntarle si sabían qué onda con eso. Eran bellotas, ¿no? Doctor. No, en mi tierra se llaman garrapatas. Se pegan en el ganado y chupan la sangre. Entonces, eso las tiene que arrancar con dificultad porque se pegan total absolutamente a la carne. Y me parece un símbolo maravilloso. En principio, no sucede adentro, sucede cuando él sacó la mano hacia la naturaleza, ¿no? De donde viene el aliento del diablo, del demonio, como dice ella, ¿no? Entonces, curiosamente, parece que se siente amenazado de esa posibilidad, la mano llena
de esos animalitos que le chupan la sangre, que lo van a desangrar. Y el anuncio de esa posibilidad de ser desangrado. Entonces, a mí me parece un símbolo fundamental. Se las arranca, pero después viene toda la sangre. Toda la posibilidad de que uno a otro está curiosamente chupándose la sangre. Están constantemente desangrándose uno ante el otro. Ya, muchas gracias. Ya entendí el significado. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Oscar. Sí, hola. Tenía otra duda también, que bueno, como comentario, que pues sea un poco de satanismo, y el satanismo es como una religión que reconoce a los seres humanos como otros animales, y hay ciertas corrientes del satanismo que lo muestran como un ser muy bestial, y me llamó mucho la atención como el personaje, la mujer, como que después de la primera intervención con su esposo y que camina en la naturaleza de una piedra a otra, está como que dice, de repente sale en la naturaleza y ya no tiene miedo y tal, y lo sentí como aceptando como estando en paz con su maldad, como reconociendo que la naturaleza es mala, pero ella también, porque es mujer. Y quería ver si eso tiene algo que ver con como una respuesta al trauma, o como sí, como de estar en paz con tu maldad y aceptarla como parte de ti. Si me permiten, sí, me parece, Oscar, una pregunta muy importante. Ella dice, sí, la naturaleza humana es mala. Ella le pregunta, ¿de la mujer? La naturaleza femenina, la naturaleza de todas las hermanas. Ya está haciendo una generalización. Las mujeres no tienen control de sus cuerpos. Está dominado por la naturaleza. A ver, esto que de alguna manera le hace sentir una gran culpa, no es tanto precisamente que ella esté aceptando su naturaleza de maldad, sino reconociendo que puede estar ahí. Y sin embargo, esto es un mito masculino y vale la pena que sea aquí denunciado, que sea de alguna manera expuesto. Tenemos mucho miedo al misterio femenino, a la posibilidad del goce femenino, por nuestra limitación masculina de gozar solo del órgano, cuando las mujeres son capaces de gozar en cada poro de su piel con respecto a la cuestión de la sexualidad. Entonces, eso espanta a los hombres. Esa es parte de la fobia de un hombre que le hace ser mucho y totalmente agresivo y que, claro, puede con ello culparla. Tú no tienes control sobre tu cuerpo, pero no está propiamente en la naturaleza misma, porque en todo caso, hombres y mujeres tendríamos la pulsión de vida y la pulsión sexual encendida y exacerbada en un momento dado, pero no se exacerba precisamente por la cuestión simple y sencillamente natural. Si fuera simple y sencillamente natural, sería puesta a disposición de la procreación. No, aquí hay algo que tiene que ver con la cuestión del superyo. Es el superyo quien manda a gozar, quien lleva a fin de cuentas
al extremo de la posibilidad en un momento dado de la represión, lo que hace también que la energía se conjugue y busque la posibilidad de desbordarse, de irse hacia la exaltación. A ese lugar de exaltación en el que ya la manifestación va más allá incluso de lo natural y de lo humano. ¿Por qué? Porque hay un mandato superyoico, un mandato tirano, un mandato que sería, a fin de cuentas, lo que Kant ha llamado imperativo categórico. Entonces, gozar es un imperativo categórico que llega a ser parte contradictoria de la propia, se diría, conciencia moral, y lo lleva a ese propio extremo, ese imperativo categórico que lleva precisamente a ese goce sadomasoquista en la que ellos están envueltos, en esa dialéctica sadomasoquista y en la que todo el mundo podríamos estar en un momento dado si dejamos que ese mandato de orden superyoico genere una dominación hacia nosotros. Y es ahí donde entramos precisamente a la cuestión del dolor, de la desesperación y del sufrimiento como algo casi orgiástico, algo como si fuera un orgasmo que viviéramos en función de ese dolor exaltado. Muchas gracias. Sí, buenísimo comentario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? Dice Hugo, justamente quería llegar a esta respuesta que el doctor Ignacio nos está dando con mi intervención a partir del Hugo. ¿Nadie más? De maravilla. Bueno, yo creo que esta es una... Disculpe. Ay, perdón. Ajá. Bueno, es que yo quería preguntar algo, pero era más para cuando terminan las dudas, puesto que no tiene tanto que ver con el filme en cuestión, sino que quería preguntar si en algún momento este grupo que hace análisis tomaría la tal vez iniciativa de hacer un análisis de, bueno, una filmografía que personalmente me gusta mucho y que pues sí es más nueva y también por lo mismo consta nada más de 3 filmes, que es la de Robert Eggers, y que creo que tiene algunos temas muy interesantes y me gustaría conocer la opinión de los, pues, la gente que se presenta en esta actividad de análisis y pues también me gustaría poder hacer preguntas. Digo, solo es para futuro y no es en relación a este film, sino una duda si quienes organizan esto alguna vez toman esa iniciativa. Bueno, gracias. Muchas gracias. Sí, para nosotros también es muy importante que nos hagan propuestas, entonces claro que la tomaremos en cuenta. Muchas gracias. A ver, ya la anoté. ¿Alguien más? Okay. Bueno, la verdad es que siento que este director, la verdad, se ha vuelto uno de mis favoritos, al igual que Joaquín me dijo una vez, y yo lo vi por Joaquín. Él es el culpable y creo que sus películas tienen una profundidad muy grande en cuanto a la narrativa de los personajes, todo el simbolismo que conlleva, porque creo que aquí dijimos, yo creo que una cuarta parte, no sé, y también se me hace, voy a decir términos que no conozco enteramente porque pues no estudié cine ni fotografía ni nada, pero la verdad es que se me hace también una obra muy
pues muy maravillosa en cuanto a los colores, a la fotografía. Les decía al principio que parecía hasta como si estuviera, bueno, a mí me parecía como si estuviera como pintado, la forma en la que va transitando la historia. Creo que esta forma de grabar, esta forma de usar ciertos elementos, objetos y demás, a mí me pegaba, me transmitía el sentimiento de los personajes, de angustia, horror, de verdad yo acabé como en melancolía, acabé la película, pero esta me quedé así y me quedé como, creo que un minuto así, de no saber qué estaba pasando, ¿no? Y te voy a quemar, Joaquín, pero justamente cuando empezamos a ver estas películas de este director, nos decía Joaquín que nos compartía las películas y nos decía, nada más les recomiendo que no vean todas estas películas en tan poco tiempo, porque si uno luego se queda como afectado, ¿no? Entonces es verlas como poquito a poquito. Entonces, yo les agradezco mucho a las personas que nos apoyaron por su tiempo, por sus comentarios, pues por su espacio. Creo que son unas personas a las cuales admiro mucho y espero, bueno, que nos sigan acompañando. Muchas gracias a los que participaron. En el grupo les mencionamos los cursos. La verdad es que valen mucho la pena. También tratamos de que sean como interactivos y a pesar de que, por ejemplo, no los puedas ver en el momento, pues las sesiones se quedan grabadas para posterior consulta y tratamos de estar, ahí está Jessica también, tratamos de estar también muy al pendiente en caso de que tengan alguna duda, si lo ven grabado o que tengan algunas preguntas, porque por ejemplo en el psicoanálisis del arte, pues se usa mucho que no solo son psicoanalistas los que se meten, ¿no? Entonces hay dudas a lo mejor de algún concepto en particular, entonces buscamos lecturas para que puedan entender este concepto y no se queden como atrás en esto, ¿no? Y bueno, siempre buscamos como esta calidad y estamos muy orgullosas y somos afortunadas de estas personas que tenemos como seminaristas. Entonces, por favor, como aprovechenlo y estamos a sus órdenes. Ahí en el chat pusimos las redes de todos nuestros invitados especiales y también de nosotros para que nos sigan. Y bueno, cualquier cosa, igual si gustan, nos seguiremos molestando con los nuevos eventos que tendremos próximamente. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, Emilio. Gracias, Joaquín, nuevamente por estar con nosotros y muchas gracias también a los que participaron, preguntaron, porque todo esto se hace pues muy enriquecedor. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, igual. Muchas gracias. Gracias, que tengan bonita noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Un gusto, gracias por permitirme escucharlos. Gracias. Listo, doctor. Ah, Chihuahua, se fue. Dios. O sí funcionó porque 4 personas se inscribieron. Que Emilio, te compartimos, en este seminario estábamos en crisis porque no teníamos ni una persona inscrita. ¡Ni una! Chale. Sí. Es que, bueno. Funcionó. Sí. Siento que
O sea, por ejemplo, ahorita lo que nos dijeron de Robert Eggers es algo que puede servir muy bien y usar estos análisis para atraer más gente. También creo que sí es muy importante meter películas o obras que se acerquen más a lo comercial. Sí. La de Robert Eggers, o sea, no sé si han visto alguna de sus películas. No, iba a No. preguntar cuál película era. Ya se me pasó. Creo que solo tiene como 3 hasta ahora o 4. Ok. De hecho ya las está poniendo ahí, hizo la de La Bruja, El Faro y... Ah, Batman. claro, me han dicho de ese director que es muy bueno. Sí, Sí. claro. Ah, pues sí. Yo, yo vi las 3 y creo que bueno, yo no sé de cine, ¿verdad? Pero la que recomiendo es la del Faro. Creo que esa es la que más puede sacársele provecho. Pero bueno, creo que yo también ya me paso a retirar como el doctor. Ok. Muchas gracias, Muchas Emilio, gracias. Gracias. Muchas Adiós. Bye. gracias. Pues mira, se inscribieron 4, los 2 de Facebook, que nos dijeron, y la Raquel, que ha estado en todos los de Nacho, que ahorita se metió, que estaba insegura, pero ya ahorita ya. Y otra que se acaba de meter también aquí en la plática y que también ya se inscribió. Bueno. A ver, sí, nada más que le estoy preguntando cuál es el cupo límite para cupo límite o no sé, mínimo, ajá, para inscribirlos. Y es que, ¿sabes qué? Estoy pensando que si son muy poquitos, a ver, tú dime, porque luego a veces siento que me paso de buena gente y eso es como pasarme de pendeja. Darle todo el dinero. Es que la vez pasada le pagamos como 4,000 pesos, o sea, por los 2 meses. Entonces, no sé si, o darle un mínimo y nosotros quedarnos con lo demás. O sea, ahorita van 4. Ajá, mira, van 4. Pero una es menos dinero, porque es... la del 10%, ajá. Y güey, yo sigo grabando, Espera. Ay, ¿dónde le pongo que se deje de grabar?